su tiempo. Gracias por acompañarnos nuevamente un miércoles a las 7 de la noche. Y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a Alejandro Szilágyi, que yo me gustaría resumirlo como simplemente una persona inolvidable. Es parte de la red de Nomads, en juntas directivas de alto nivel en 21 países, estudios en España, matemático de Alemania y múltiples especializaciones en Estados Unidos. Entre sus clientes tenemos empresas de primer orden como 3M, BMW, Nestlé, Kimberly, Munich Re y La Caixa, que por cierto es un banco muy importante en España, y múltiples empresas familiares a cuyas empresas les ha ayudado a crecer. Es profesor invitado de varias universidades, destacando la UIB, que es la Universidad de las Islas Baleares, donde dicta en el MBA y también en el MTA, que es el Máster en Turismo, cuya universidad tiene el ranking de número 1 en España, siendo Alejandro profesor mejor evaluado en los últimos 20 años. Además de esto, ha escrito 3 libros y ha desarrollado una metodología. La metodología se llama La Razón de Ser y hemos pasado por ella y realmente es una cosa que después de que uno la hace, es como un hito del antes y el después. Con esto vamos a inaugurar una nueva forma de trabajar. Hasta ahora hemos hecho webinars donde presentamos a un nomad y básicamente el experto, el consultor, nos comenta de qué se trata. Ahora vamos a comenzar hablando, haciendo una entrevista, porque Alejandro tiene la virtud de ser un tremendo conversador y entonces creo que van a disfrutar mucho de esta conversación. Nosotros como ITIL somos una empresa de servicios, entre otras cosas de consultoría y de aprendizaje, y tenemos un servicio que se llama Learning as a Service, que permite que ustedes puedan aprender a su velocidad, en el tiempo que ustedes necesiten y como ustedes lo deseen, que es una nueva forma de trabajar. Lo tenemos ya hace algunos años, no es algo nuevo, no es una respuesta a la pandemia, y tenemos trabajando en forma remota con empresas como Digicel en Jamaica, el Banco Central de Reserva aquí en Perú, tenemos Telefónica en Venezuela y aquí también en Perú, tenemos múltiples, Graña Montero Digital, el Grupo Romero, entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas también. Entonces, sin más, creo que comenzamos con Alejandro. No sé si Alejandro quieres conversar algo más antes de comenzar a preguntarte o a entrevistarte. Oye, Luis, ante todo, muchísimas gracias por este espacio. Un honor formar parte como aliado de ITIL. No te lo mencioné esta mañana, pero te quería decir que te queda muy bien esa barba, porque parece como si te hubieran dado el premio Nobel de Literatura o Física o algo por el estilo. Te queda muy bien. Preferiría el de Química, que ahora está de moda. De química. Y muchísimas gracias a todos los que se han apuntado. Viendo los nombres, también develo un montón de amigos y personas muy queridas. Y aquí apunté varios países de donde se han conectado y veo a Chile, Venezuela, Nicaragua, España, Guatemala, Perú, Colombia y seguro que se me pasa uno que otro país. Tenemos Bolivia también. Bolivia también, no, fantástico, fantástico. Luis, me parece muy bien este formato de conversación, así que comenzamos. Sí. Si ustedes recuerdan, el título es Liderazgo y Cultura Productiva. Entonces vamos a comenzar por preguntarle, en este caso a Alejandro, ¿se puede diseñar lo que sería un líder para ese futuro de una cultura productiva? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos manejar esa forma diferente de liderar, si podemos llamarle así? Sí, yo creo que aquí tenemos que regresar a la raíz de la palabra del liderazgo. Líder viene en realidad del inglés. To lead es guiar, con lo cual un líder es un guía. ¿Okay? Y un guía es una persona que va adelante mostrando el camino. Con lo cual, el guía tiene que tener valentía, el guía tiene que saber cuándo entro de un campo a un bosque, el guía tiene que saber cuándo se me cambian las reglas de juego. Entonces necesitamos personas que no sean jefes o capataces, sino que realmente sean guías de su equipo, mostrándole el camino y mostrándole nuevas formas de trabajar. Porque tendremos que trabajar, tendremos que producir rentabilidad. Sin rentabilidad no podemos mantener empresas. Pero la forma de cómo lo hacemos hay que hacerlo distinto. Luis, te voy a mencionar un pequeño ejemplo de que no basta mandar a la gente para que trabaje desde la casa, pero yo como líder tengo el mismo chip que antes. O sea, por ejemplo, la hija de un buen amigo trabaja desde la casa
Y entonces el jefe le ha puesto una reunión a las 7:30 de la mañana y otra a las 5 de la tarde, todos los días. Entonces, oye, eso es un capataz. Lo único que es capataz a distancia. Eso no es un líder. Un líder lo que tiene que hacer es guiar a su gente, apoyar a su gente, porque a la larga no es el líder, el coach, el entrenador el que juega fútbol, sino son los jugadores que salen al campo a trabajar y a meter goles. Definitivamente, déjame decirte que el ejemplo que me diste es muy claro. Aquí tenemos ejemplos de empresas que conocemos que hacen seguimiento casi cada hora o cada 2 horas para estar seguros de que la persona está frente al computador y que está haciendo algo. O sea, que no solamente es a las 7 y a las 5, sino a las 7, a las 9, a las 11 y así, ¿no? Y lo que hace falta ahí realmente creo que es una palabra muy importante, que es confianza, ¿no? Si no hay confianza en el equipo que trabajamos, entonces es muy difícil realmente trabajar en forma remota. Y creo que es parte de lo que de repente debería ser esa nueva cultura, ¿no? Una cultura donde el líder, con el ejemplo, es una persona confiable y genera confianza. No sé si estás de acuerdo. Eso es muy cierto, Luis, con lo cual el liderazgo para el futuro empieza cambiando los parámetros de selección de personal. Correcto. O sea, yo apuesto contigo que la mayoría de las empresas, al seleccionar personal, entre los parámetros de selección no ha incluido que, oye, esta persona en caso de que venga un virus, la podré mandar a trabajar desde la casa y le puedo tener suficiente confianza. O sea, desde la selección tenemos que ver si la persona es resolutiva, si la persona se puede autoorganizar, si la persona, por supuesto hay que darle herramientas, pero esa parte de la confianza es absolutamente vital. Y la confianza no se impone, no se decreta. No. Esa la gente la tiene que traer y tú la tienes que detectar como una cualidad humana. Definitivamente, es un ser, es una cualidad humana. Háblame un poquito de lo que es repensarse, remasterizarse y renovarse, porque luce que el líder tiene que ser alguien que pueda utilizar esas 3 palabras, ¿no? Entonces, háblame un poquito de qué cosa es, para comenzar, remasterizarse. Sí, fíjate lo siguiente, cuando Rafa Nadal sale a jugar tenis contra Djokovic, Federer o hasta peor contra algún nuevo, ellos lo que hacen es ver horas y horas quién es el contrincante. ¿Okay? Cuando un boxeador sale, ve cómo es el otro, si tiene el zurdo, cada vez que se rasca la cabeza viene un izquierdazo, etc. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué nos enfrentamos. ¿Okay? Y esto nos ha cambiado la vida en muchos aspectos. Entonces tenemos que saber cuál es la naturaleza de lo que está pasando. Y la naturaleza de lo que está pasando, vamos a llamarlo crisis, no es otra cosa que un cambio abrupto de reglas de juego. ¿Me explico? Entonces, igual como hay los estudiosos del caos, dicen que el caos no existe, el caos lo que pasa es un orden no detectado por el que lo observa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Luis, es ser muy observadores de qué reglas de juego nos han llevado exitosamente a donde estamos hoy y realmente preguntarnos si esas reglas de juego nos van a seguir siendo útiles para el futuro. Entonces, con lo cual tendremos que cambiar formatos, tendremos que cambiar creencias, tendremos que cambiar formas de hacer las cosas. Se me acercó un empresario cuyo mayor problema es actualmente, mandó a su gente a trabajar desde la casa y dice, ¿y ahora cómo queda el organigrama? Entonces mi pregunta es, ¿para qué necesitas organigrama? Tú lo que necesitas, cada quien tiene que tener su razón de ser, trabajar por su razón de ser y aportar para que entre todos cumplamos un objetivo común. Entonces, en ese sentido, la remasterización, renovación, es que tenemos que reordenar los chips que nos hacen tomar decisiones en el día a día y cómo organizarnos. ¿Qué tan importante puede ser que aquí la persona tenga clara su propósito en la vida? Absolutamente, absolutamente. Bueno, propósito en la vida y después el propósito de la empresa, el propósito de tu departamento y el propósito de tu función para estar alineado con los propósitos superiores. ¿Por qué no nos conversas un poquito de la metodología La Razón de Ser? Que de alguna forma tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, fíjate lo siguiente.
nosotros en las empresas normalmente tenemos dos niveles de pensamiento. Tenemos un nivel, yo me traje papel, ya sabes que no puedo vivir sin papel. Si no dibujas. Me extraña Exacto. no ver por detrás de ti un papelógrafo. Correcto, correcto. Fíjate, nosotros normalmente en las empresas tenemos dos niveles de pensamiento, Okay. el descriptivo y la labor. Okay. O sea, descripción de cargo, descripción de proceso, descripción de esto y lo otro. Y después la labor, ¿qué tengo que hacer para cumplir con esas descripciones? Y voy a hacer una metáfora con la llave de un vehículo, ¿ok? La llave de un carro. Si yo tengo que describir la llave de un carro, entonces diría que tiene una lengüeta de goma y tiene un pomo de goma y tiene una lengüeta de metal. Ahora, si quiero describir la labor, entonces eso sirve para abrir, para cerrar, para encender y para apagar. Esas son las labores. Pero aquí dentro no está algo muy importante. ¿Cuál es la razón de existencia? ¿Cuál es la esencia o razón de ser de la llave? Y la razón de ser de la llave, no sé si hay chat abierto para escribir. Sí, Oye, hay me chat abierto. encantaría Sí. si los Hay gente que participantes pudieran nos están escribiendo y te leo alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos a una buena amiga que nos dice Maracucha desde México. Es Delia, Delia Villalobos. Pero sí, o sea, los participantes pueden participar contigo porque estamos viendo el chat. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería la razón de ser? Porque la labor es abrir, cerrar, encender y apagar. ¿Cuál puede ser la razón de ser de la llave? Participantes, la pregunta es para ustedes. Gestionar el auto, oye, muy bien. Dejarnos entrar. Seguridad, me gusta. Control de acceso, seguridad, correcto. Porque la razón de ser de la llave en realidad es darme exclusividad de uso. O sea, si yo estuviera en una isla o en una finca donde no tengo que temer que alguien me robe el vehículo, ¿para qué tengo llave? Entonces tampoco me la puedo olvidar dentro del carro. Entonces, hasta pudiera poner un botón para encender el vehículo y nunca tengo que cargar llave. Y Luis, ahora viene lo más interesante, que en épocas de renovación es mucho más fácil renovarse desde la razón de ser que desde la descripción. Entonces, si yo te enseño la llave tal cual es, ¿cuánto ha cambiado la llave desde los 120 o 130 años que se inventó el vehículo? Prácticamente casi nada. ¿Ok? La lengüeta se esconde, no se esconde. Pero ¿qué pasa si nosotros formulamos la pregunta desde la razón de ser? ¿Qué otras cosas me pueden dar exclusividad de uso? Y ahí empiezas a no solamente a pensar fuera de la caja que está de moda, sino algo que yo recomendaría es pensar sin caja, porque mientras está fuera de la caja tiene la cajita pegada. Entonces, si tú te preguntas, ¿y qué otra cosa me da exclusividad de uso? Bueno, una huella dactilar, el iris, correcto, mi calor corporal, las líneas de las manos o lo que sea, o mi voz, etc. Entonces, el abanico de opciones que se abren en una empresa, en un trabajo, cuando tú te concentras en la razón de ser, es infinitamente más grande que si te concentras en la descripción. Y por los ejemplos que nos dabas, o sea, es lo que nos permite innovar, ¿no? Porque cuando tú estás fuera de la caja, entonces ya no piensas en una llave por razones de seguridad, sino que piensas básicamente en la razón de ser de lo que quiero utilizar. Y por lo tanto, entonces mira que tú nos has dado ejemplos de biometría, calor, de repente la voz, una huella digital, y entonces estás innovando, ¿no? O sea, y tú pones una huella digital para abrir la puerta y también para prender el carro. De hecho, ahora ya hay muchas empresas como Tesla que está todo manejado por software, ¿no? Ya no hay llaves mecánicas. Muy bien. Correcto, correcto. Muchas gracias. Ahora, hablamos de liderazgo para una cultura productiva. ¿Cómo podríamos definir qué cosa es una cultura productiva? Ok, mira, ahí voy a ir, Luis, a las razones. Todo el mundo dice que hay que motivar a la gente, que hay esto y lo otro, y hay 20,000
teorías de motivación. Pero hay una cosa muy interesante. Es que tú tienes factores motivacionales extrínsecos y tienen factores motivacionales intrínsecos. Si tú contratas a personas cuyos principales factores de motivación son extrínsecos, significa la zanahoria y el látigo, automáticamente tienes que estar encima. Si tú contratas personas cuya pasión, o sea, el trabajo que le vas a ofrecer es su pasión, y les gusta hacer y le das autonomía, pueden aprender, pueden tomar ciertas decisiones y pueden progresar, estás hablando de factores intrínsecos de motivación. A esa gente no tienes que supervisarla tanto. Yo te pregunto, dime gente número 1 en deporte en el mundo. Dime 2, 3 nombres. Yo me acuerdo de Pelé todavía. Pelé, perfecto. Se te cayó la cédula. Entonces, fíjate lo siguiente. Tú Aquí dicen el DNI en Perú. Se te cayó el DNI. Pero entonces, fíjate, tú tienes a Pelé, tienes a Messi, tienes a Rafa Nadal. Para Messi, ¿cuál es el castigo? ¿Tener que ir a trabajar y jugar fútbol? ¿O el castigo es estar en el banquito y no poder jugar fútbol? Entonces, hasta enfermo trabaja. Correcto. Gran parte de lo que es la productividad es que tú necesitas, la productividad se define. Mira, el momento estratégico más adecuado para diseñar la productividad, aunque parezca mentira, es la selección. O sea que la selección de personal es clave para lo que queremos hacer. La selección de personal es clave. Ahora, la selección de personal es un arte difícil. Porque tú mismo sabes que, vamos a decir algo, 2 personas andan de novios 4 años, después se casan y al año la mujer se divorcia diciendo, pero ¿con qué monstruo me casé? Bueno, lleva 5 años conociéndolo. Entonces, no es fácil conocer a las personas y requiere de un talento especial y de herramientas o instrumentos especiales, porque no es medible racionalmente. Y el ser humano hay cosas que trae como cableado de personalidad y trae otras cosas que sí son modificables. Ahora, cuando hablamos de cultura de la productividad, una vez que la persona entra en la empresa tiene que tener una cultura, y cultura es el cúmulo de costumbres de una empresa que fomenten la productividad y que no la frenen. ¿Quieres que te ponga 2, 3 ejemplos? Por favor. Por ejemplo, en la empresa 3M, ¿ok? 3M tiene aproximadamente 3,000 investigadores en sus laboratorios, por eso sacan productos a cada rato, ¿ok? Bueno, los 3,000 tienen 15% del tiempo que pueden investigar lo que quieran. Así nació Post-it, que hoy es un negocio de más de $500 millones, que en realidad fue un pegamento rechazado, reprobado, malo, hasta alguien que dijo en su 15% de tiempo, déjame ver qué otro uso le puedo dar a esto. Y también tienen 15% del presupuesto que la empresa no lo supervisa en que lo gastan. Eso sí, seleccionan bien a gente que quiera hacer las cosas bien. Ahí no entra ningún malandro. Excelente. ¿Me vas a dar otro ejemplo más? Mira, con lo cual, ¿cómo se conforma una cultura? Una cultura se conforma, sí, te tengo una de la BMW en Alemania. La cultura se conforma mediante los 2 motores básicos del ser humano. ¿Ok? Hay 2 motores básicos de comportamiento del ser humano sobre las cuales se construyen todas las teorías de motivación, Maslow, Herzberg, McClelland, Gregory Bateson, toda esa gente. Y son placer y dolor. Y la gente tiene que saber a qué asociamos placer y a qué asociamos dolor. Por ejemplo, las empresas que castigan los errores y el castigo es dolor, la gente termina mintiendo, la gente termina escondiendo las cosas. Entonces, un amigo mío, el doctor Horst Wedekind, lo nombraron director de control de calidad de la BMW en Alemania. Y resulta que los alemanes habían introducido calidad total de una forma muy alemana, o sea, muy severa, y aquí hay 0 errores. Y la meta era 0 errores.
y la gente terminó escondiendo los errores, porque el objetivo era 0 errores. Y él cambió las reglas. Y él lo que cambió, él lo que hizo, que ahora premia a aquellas personas que detectan los errores. Y duplican el premio para aquellas personas que traen además solución. O sea, la detección de errores lo asocian con placer y no con dolor. Porque han calculado que es mucho más barato detectar el error dentro de la fábrica y corregirlo a que el vehículo salga al mercado y después tener que reemplazarlo. Definitivamente con todas las consecuencias de imagen que trae también, ¿no? Entonces, déjame decirte que cada quien y cada líder tiene que saber que en su empresa a qué tipo de comportamientos su gente asocia placer y a qué comportamiento asocia error. En las empresas donde los líderes quieren ser obedecidos, la gente termina, no sé cómo se dice en peruano, jalando mecate, porque el jefe lo que quiere es que le adulen. Entonces, mi pregunta es que si tú quieres renovarte, ¿por qué no felicitas a los empleados que te contradicen? Claro, definitivamente. Voy a aprovechar la oportunidad para ver cómo me contradices a algunas cosas que yo tenía como costumbre cuando de alguna forma quería tener colaboradores de plena confianza. Yo veía primero que le gustara aprender, que quiera aprender. Segundo, que sepa sonreír o que le guste sonreír. Y tercero, dependiendo de la ocasión, que sepa trabajar con presión. Porque a veces cuando hay presión, por ejemplo, hemos vivido varios clientes en estas épocas, en estos 2 meses, donde el trabajo con presión los ha hecho cambiar significativamente de lo que es su forma de trabajar, ¿no? Entonces, no han podido realmente responder y bueno, ha habido algunos, lamentablemente, algunos fallos grandes ahí. Entonces, ¿le agregarías algo más? ¿Me quitarías algo a esas 3 formas de repente de evaluar una persona con la cual quieres trabajar con confianza y sin tener que supervisar? Me encantan las 3. Le pondría una adicional que en realidad está en la tercera y es el manejo del ego. Okay. Muy importante. Ok, entonces Lelutier ya definió lo que es el ego. El ego es el argentinito que llevamos todos dentro. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos algunas personas de Argentina, por si acaso. Y buenos Entonces, amigos. ¿qué pasa? Yo justamente estoy haciendo un trabajo sobre el alto costo del ego. Yo les pregunto a nuestros oyentes, ¿quién de ustedes no ha estado en una corporación, en una reunión de 1 hora y media o 2 horas que se hubiera podido hacer en 20 minutos? Todos. Todos. Ahora, ¿qué pasa en esas reuniones? En esas reuniones la gente va a defender su opinión y toda opinión es ego, porque toda opinión es opinión, no es razón. Entonces, ¿para qué lo defiendes? Y la defensa del ego nos cuesta tanto dinero en las empresas que realmente la rentabilidad se nos va por el desagüe. Si tú tienes allá en Perú, en Lima, en Miraflores, un cruce y tienes un semáforo y hay 40 personas viendo versiones del choque vamos a tener. 40 y está bien. Entonces, aquellos jefes que quieren que su versión sea la más aceptada, lo que sí tenemos que hacer es ponernos las pilas y aprender a argumentar, que sean los argumentos que tengan razón, pero no la jerarquía. Ese es un cambio significativo de una organización o de la cultura de una organización, ¿no? La gente de Google hizo una investigación hace unos 4 o 5 años que le llamó Proyecto Aristóteles. Y lo que encontró que es que los equipos más efectivos, de más alto rendimiento, eran los equipos que en resumen hacían lo que le llamaban que sean psicológicamente seguras las personas que están tratando ahí. O sea, que a todo el mundo se le deje participar, que la gente oigan, pero que escuchen y oigan, que realmente entiendan lo que se está diciendo y que de alguna forma todo el mundo al terminar la reunión se sienta agradecido porque participó, puso un granito de arena y entonces de esos equipos salían resultados muy productivos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Yo tengo por aquí un organigrama que te lo estoy buscando. Aquí está. Me encanta el tema. Fíjate lo siguiente. Esto es un organigrama. Entonces, cuando nos llama una empresa, Alejandro, quiero que vengas, tenemos un grave problema y quiero que conozcan la empresa. Apenas entro en el despacho, ¿qué hace el gerente? Saca el organigrama, quiero que conozcan la empresa. Correcto. Muchachos, esto no es una empresa, esto es un embuste, esto es una catedral a la jerarquía y al ego. Porque imagínate, Luis, que tú estás aquí y yo estoy aquí en otro departamento.
y tenemos que colaborar. No hay línea entre los dos. Todas las líneas son silos verticales, ¿me explico? Y es Y entonces, burocrático. es correcto. Y además entonces tú le preguntas a la gente, ¿y quién está arriba y quién está abajo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, arriba están los que mandan y abajo son los que obedecen. Entonces, mi próxima pregunta es, ¿quién es el que realmente manda en la empresa? Me dicen el gerente. Digo, pero ¿quién es el que realmente manda? Dice el cliente. A lo que yo pregunto, ¿y dónde está el cliente en el organigrama? O sea, justamente del que vivimos, que es el cliente, tenemos el tupé de obviarlo totalmente en el organigrama. Entonces, yo te pregunto, en un mundo más moderno, ¿y si ponemos al cliente arriba? Y para que el cliente sea atendido, alguien tiene que darle un producto y un servicio que se llama el front office. Y para que el front office trabaje, tenemos que tener una red de TI y de supply chain y recursos humanos y finanzas, etcétera, para darle apoyo a los que están en primera línea, que es el back office. Correcto. ¿Y cómo debería ser el liderazgo moderno? Abajo, un liderazgo servidor. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Y yo te pregunto, y lo que hace Google está bien, ¿quién tiene mayor información de primera mano acerca de las necesidades y cambios en los gustos del cliente? ¿La junta directiva o el que atiende día a día al cliente? El que está escuchando al cliente todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, tú que vienes del área tecnológica, Nokia hace 12 años, Luis, tenía 35% del mercado mundial en telefonía celular. Eso es llamarse líder del mercado, ¿correcto? Correcto. ¿De qué país venía Nokia? Finlandia, ¿correcto? Finlandia. Es un país nórdico, ¿ok? No es Caribe, despelotado, sino es un país ordenado. Todo el mundo con procesos, esto y lo otro. ¡Listo! ¿Qué pasa con tanta obediencia? Se equivoca la junta directiva y quiebra toda la empresa. Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros basamos nuestro éxito en aquello que nos ha hecho exitosos en el pasado, sin obligarnos a renovar casi diariamente, estamos replicando el futuro, pero con recetas del pasado. Ahora yo te pregunto, si hubiéramos invitado a un muchachito de 12 años o 11 a la reunión de junta directiva de Nokia y le hubiera dicho, mira viejitos, yo ya no quiero teléfonos con botones y mucho menos me interesa que ustedes me vendan el teléfono porque es muy seguro cuando se cae del quinto piso. Yo lo que quiero es algo así. Posiblemente Nokia no hubiera quebrado. Y posiblemente ese muchachito le hubiera dicho, no quiero el teléfono para hablar. Es correcto. Lo quiero para otras funciones, ¿no? Porque la gente se supone que el teléfono es para hablar, pero ahora yo creo que la menor cantidad de gente lo utiliza para realmente conversar, ¿no? O sea, lo utilizamos para cualquier cosa y menos para conversar. Es un Correcto. cambio de paradigma significativo. Mira, por aquí te tengo, oye, sí, te voy a dibujar algo que vale la pena para los que estamos, tú usaste la palabra renovación, remasterización. Ahora fíjate, otro de los graves problemas es que nosotros queremos ser coherentes y consecuentes como un valor. ¿Por qué? A mí me pasa que tengo parte de la familia en Europa y la última vez que fui me preguntaron una opinión de algo y dije mi opinión y se echaron encima los hermanos, pero es que la última vez tú pensaste diferente. Sí, yo era diferente. Y no, o sea, ¿qué es eso de que te encasillan y entonces tú tienes que ser coherente, consistente en el tiempo? ¿Okay? El mundo va cambiando. Luis, si yo dibujo esta línea y le pido a alguien que siga la línea, ¿en qué dirección la va a seguir? Yo trataría hacia arriba, tal vez. Ok, perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿qué es una línea? Una línea es un montón de puntos que en realidad están muy cercanos, ¿correcto? Correcto. Listo. Entonces, en tiempos de renovación, remasterización, repensarse, yo sugiero que cada mañana cuando nos levantemos tengamos la conciencia que de cada punto yo puedo ir en cualquier dirección. Correcto. ¿Te Es lo que suena? está pasando ahora, ¿no? ¿Es correcto? Sí. O sea, solo porque yo llevaba esta inercia voy a seguir. No.
no te asegura el éxito eso, definitivamente no. De repente la que estaba para abajo es la que más te asegura el éxito, ¿no? Es correcto, es correcto, es correcto. Y por eso lo de la que tú mencionaste, la razón de ser, una de las cosas, por ejemplo, que más duración pueden tener o vigencia en el tiempo es la razón de ser. O sea, mi razón, yo me imagino que la tuya también como consultor, pero mi razón de ser como consultor no es vender cursos, esa es mi tarea. No es dictar webinars, esa es mi tarea. Mi razón de ser es que el cliente, mi cliente, sea más exitoso conmigo que sin mí. Nuestra razón de ser como empresa es que mejoremos la calidad de vida de la gente que trabaja en nuestra área, que conocemos, de tecnología e Es información. correcto, es Eso es correcto. todo. Y si Entonces se van a la tener más mejoras, éxito y van a ser más felices. correcto. Y si se la mejoras digitalmente, pues lo haces digital. Y el día que se lo tenga que mejorar presencialmente, lo haces presencialmente. Eso es correcto. Muy bien. Tenemos una pregunta de un muchacho que debe ser joven, que nos preguntaba, yo tengo que, o sea, cree en lo que es una cultura de innovación, sin embargo, me pregunta, ¿cómo hago para poder convencer a un jefe que es un poco conservador para poner la pregunta bonito? Ok, perfecto. Me encanta la pregunta. Lo- Primero, cambia la palabra convencer y te lo voy a explicar por qué. ¿Cambiarías convencer por persuadir de repente? Convencer es una palabra compuesta de con y Ok. vencer. Está muy bien. Y para que uno pueda vencer, el otro tiene que perder. Entonces, sobre todo Ya si es comenzaste jefe, mal, Carlos. cuando más intenso se ponga el muchacho de convencer, más se va a arrinconar el jefe y va a usar en algún momento la jerarquía o el látigo. Lo que sí puede. Espero que nos esté escuchando. Yo creo que lo que le ha dado es una receta de cocina muy práctica. Muy bien. Ok, entonces ya primero cambia eso. Segundo, tú puedes influir en su pensamiento. Y el único que puede cambiar de forma de pensar es la propia persona. Entonces, lo único que puedes hacer es invitarlo. ¿Y cómo lo invitas? No es con argumentos, es con preguntas. Ahí hay una herramienta y es con preguntas o con el ejemplo, pero con las preguntas, sencillamente con preguntas. Vamos a decir que una mujer se divorcia. Eh, eh, Creyó en los príncipes azules, se enamoró perdidamente y el tipo es un cantamañanas y se divorcia. Y llega a la conclusión, te dice, Luis, tengo que tomarme un café contigo porque es que los hombres todos son una basura. Ok, quiero que me escuchen, los hombres son todos iguales, todos son una basura. Ahora, con ese nivel de convencimiento justamente detrás de un trauma, lo único que puedes hacer, asomarle con el tiempo, primero comprenderlo, primero escuchar al otro para realmente, ¿cómo se dice? Ser Mostrarle empático, que tal tú vez. entiendes su punto de vista, o sea, no afrontarlo. Y después hacerle una pregunta, mira, yo sé que tú adoras a tu abuelito, ¿en esa categoría cae tu abuelito también? Ujú, Te va a decir que no. Bueno, ya estamos claros, y entonces ya no son todos los hombres. ujú. Habemos algunos Igual, que no somos tan malos. listo, listo. Entonces le puedes preguntar, yo también caigo en esa categoría. Y, y lo que tú dijiste del humor, tú ahí ya rompiste el hielo. Entonces, sí, a mí me ha tocado, cambiar opiniones de jefes y de juntas directivas. Entonces, lo que me ha funcionado es la pregunta, pero antes de la pregunta, escuchar al otro y lo que se llama, eso lo usan mucho los jesuitas en su comunicación, que se llama la verbalización, y los alemanes también. O sea, si tú me dices algo, entonces yo te verbalizo a ti, o sea, te doy un feedback, dice Luis, entonces tú dices que todo esto de la época del virus habría que combatirlo de esta y esta y esta forma. ¿Eso es lo que tú me quieres decir? Tú vas a decir sí. Bueno, al decir tú sí, tú y yo ya tenemos un denominador común. Y desde ese entendimiento, la verbalización o el parafraseo, gracias Evelyn Bella, desde el parafraseo o verbalización es que tú dices, oye, ¿y tú pensaste que de repente algo así pudiera funcionar? ¿O tú pensaste dentro de eso que se pudiera decorar con otra cosa? ¿Me explico? Totalmente. De hecho, siempre tú hablas del poder de las preguntas, ¿no? Y El lo poder difícil es que son hacer correcto, preguntas inteligentes también. correcto.
Sí, nosotros utilizamos algo que es como una herramienta que se llama mapa de empatía, que básicamente nos permite conocer qué siente, qué piensa, qué oye, quiénes influyen en un cliente, y eso te lo hace conocer, y la ventaja es que entonces tienes que verbalizar, tienes que conocerlo, y cuando haces eso es mucho más fácil saber entonces qué tipo de producto o servicio necesita, ¿no? Entonces, eso se ha puesto muy de moda ahora que se habla del customer experience, más que de la satisfacción del cliente. Se trata de la experiencia del cliente, y si quieres tener una experiencia grata, tienes que conocer qué es lo que quieres realmente, ¿no? Nos ha funcionado en empresas que venden automóviles, en empresas que dan servicios de banca o de telecomunicaciones. Funciona muy bien. Es lo que tú dices, definitivamente. Muy bien. Podríamos pasar a hablar un poquito de lo que es el reto de un líder para trabajar en forma remota. Tú nos anotaste algo al principio. Decías que no tiene que ser un capataz, pero entonces, ¿cómo logramos realmente que haya un buen seguimiento de los diferentes objetivos, metas que tenga la persona? ¿Y cómo haces para que entonces la productividad no baje cuando tienes lo que tenemos ahora, ¿no? Para todo el mundo sabe cómo estamos viviendo. Sí. Regreso. Un líder es un guía. ¿Okay? ¿Sí? Y tú haces una excursión a Machu Picchu, el guía es el que se levanta antes y el que cuida de su rebaño. Okay. Entonces, el guía tiene que proveer a su equipo. El líder, digamos así, no brilla por sí solo, porque el líder le debe su razón de ser a su equipo. Sin su equipo sería un solitario, no sería un líder. Y aquí me gustaría entrar en una forma mucho más moderna del liderazgo. Tú conoces al proyecto Cumbre, los muchachos venezolanos que terminaron subiendo al Everest, ¿correcto? Sí, correcto, sí. Yo he hecho muchos talleres con ellos y yo les he preguntado quién es el líder de ustedes. Y la respuesta fue unánime, nosotros no tenemos líder, porque no es una persona. El liderazgo lo lleva el proyecto. Entonces un liderazgo moderno lo lleva el proyecto. Es el éxito de la empresa. ¿Ok? Y no es el líder heroico Atila o Genghis Khan, esos tiempos ya pasaron. Entonces, y más bien lo que tienen los equipos hoy por hoy es un liderazgo alternante. Entonces, por ejemplo, yo tengo un socio que es Klaus Scheffler, nosotros tenemos un liderazgo alternante. Si hay que hablar de administración, números, cosas un poco más racionales, el liderazgo lo lleva Klaus. Si hay que hablar de nuevos proyectos, creatividad, cursos, el liderazgo lo llevo yo. Entonces, yo pediría a las personas que traspasen ese significado del líder como encarnación de una persona. De hecho, en América Latina sufrimos casi todos los países porque esperamos al próximo líder o mesías que nos ponga un país en orden. Entonces, el liderazgo en realidad lo lleva el proyecto y el líder solamente tiene un rol en cierto caso dado. ¿Me explico? Totalmente. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que normalmente pedimos que nuestras conferencias sean de 20 a 30 minutos. Llevamos 38 minutos conversando y tú sabes que podríamos estar 3 horas continuando, pero teníamos una audiencia que seguramente tiene preguntas y quisiéramos más bien que comiencen a intervenir. Yo Porfa. recuerdo que Evelyn, que la estoy viendo ahora, tenía la manito alzada. No sé si Evelyn quieres abrir tu micrófono y comenzarnos a preguntar. Ay, sorry, creo que no tenía la mano alzada, que es que estoy con el celular. Pero bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer el espacio, Alejandro, y escucharte siempre es un placer. Yo creo que definitivamente es un reto guiar a un equipo y cuando te enfrentas también a choques de creencias entre lo que la organización de alguna manera piensa, los líderes que la dirigen también, y lo que tú tienes como creencia y como valor fundamental. Y estoy completamente alineada contigo que eh, la confianza no se decreta, se construye y es vital para definitivamente guiar al equipo y más en estos tiempos, ¿no? Yo tengo un equipo grande, esto ha sido un reto maravilloso y creo que una buenísima oportunidad para apalancándome en las potencialidades y las fortalezas de cada uno y confiando en ellas, logren cosas maravillosas como me ha pasado en estos 2 meses, incluso mejor que estando físicamente en una oficina. Oye, qué bueno, Evelyn. Me encanta escucharte. Y es así, es así. Déjeme ser un poco irreverente, pero ¿cuántos de ustedes en los tiempos normales no han ido un sábado a la oficina
y dicen que en 2 horas y media o 3 horas han hecho mucho más que durante toda la semana. A lo cual yo me pregunto, ¿y para qué sigue yendo a la oficina? Entonces, porque sencillamente, cuando tú tienes gente bien seleccionada, con los valores bien puestos como persona, amante de lo que está haciendo y le das un propósito y lo tratas bien, la supervisión se reduce a un mínimo. Es que se reduce a un mínimo. La gente va a estar haciendo lo que le gusta hacer, o sea que es una cosa muy importante también. Cristiano Ronaldo le exigen creo que 4 horas de entrenamiento diario en el gimnasio y él hace cada día 2 o 3 horas más. No hay que supervisarlo. Lo disfruta. Tenemos a José Hoyos que también tiene la manito levantada. Entonces, José, por favor, si quieres abrir tu micrófono. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. Hola, Alejandro. Saludos a todos. En estos momentos de networking y colaboracionismo que nos nombraste, ¿de qué manera planteas que puede ser la monetización? Porque usualmente cuando tienes grupos de personas con diferentes habilidades, ¿de qué manera se reparte después la ganancia o cómo se establece quién dice de que yo lideré más o mi aporte es más importante por la tecnología o por las ideas? ¿De qué manera se plantea hoy día, sobre todo en el trabajo remoto, donde el cliente de repente no tiene la perspectiva de quién es la persona que está guiando su proyecto? No sé si me explico. Sí, cómo no, placer saludarte, José. Creo que yo no soy no soy la persona indicada, o no soy especialista en remuneración flexible, etcétera. Lo que sí les puedo decir son 2 cosas, que cuando la remuneración es individual, entonces uno crea una competencia dentro de la empresa y eso rompe equipo. Cuando el reconocimiento flexible es grupal por lo que la empresa logra y después se reparte en porcentaje, entonces todo el mundo arrima el hombro para que la empresa esté mejor. Ok, no sé, Luis, si tú tienes algo más concreto, pero no es mi campo la remuneración. Tampoco es el mío, pero tal vez sí tengo un ejemplo porque participé hace algunos años en una empresa norteamericana donde como de 40,000 empleados, una empresa grande, donde todas las personas que trabajaban en esa empresa éramos socios, algunos con más acciones que otros, pero todos éramos socios. De hecho, utilizábamos KPIs como muchas empresas y un balance scorecard, pero había lo que tú acabas de mencionar, o sea, había un KPI personal y había un KPI organizacional, o sea, mi dirección, mi división, tenía más peso en mi remuneración flexible, en mi bono, para hacerlo concreto, que en mi propia evaluación. Entonces, yo tengo equipo y no era el trabajo mío. Entonces, para mí era más importante que mi equipo estuviera contento y trabajara 2 horas, a que yo trabajara 12 horas al día, ¿no? Entonces, eso es un poquito cómo trabaja. Es correcto. Hay una fórmula en ese sentido, una empresa alemana, no voy a decir el nombre, que en México, cuando llegó el gerente, entonces como la recompensa flexible era individual, por ejemplo, un vendedor no le decía al otro, mira, pasé por tu zona y hay un requisito, porque cada quien quería llevarse su tajada. Claro. Y él sencillamente cambió la regla de juego. O sea, si tú logras las metas individuales, tienes un X, ¿ok? Pero si la empresa logra los objetivos comunes, nos repartimos 3X. Entonces triplicó el éxito de la empresa en comparación con el éxito individual y la gente empezó a cooperar. Excelente. ¿Tenemos alguien más que quiera participar? No veo ninguna mano levantada, pero pueden abrir su micrófono. Quien desee participar, por favor. Buenas noches, Luis y Alejandro. Héctor Buitrago. Héctor, qué placer saludarte. Gusto de verlos y escucharlos. Tengo una pregunta en que la cultura de las empresas algunas veces están escritas muy detalladamente, otras es un sentir, un accionar diario. Pero esos cambios de cultura usualmente no se planifican ni se hacen. ¿Cómo hacer esos cambios de cultura con estos tiempos modernos?
Wow, buena pregunta. Mira, la cultura de una empresa no tiene que ver con qué culta es su gente, sino la cultura es el conjunto de costumbres que la gente manifiesta, o sea, cosas que se han vuelto costumbres. Por ejemplo, la puntualidad es parte de la cultura, o culparse uno a otro es parte de la cultura. Ahora, hablar pistoladas en una reunión y defender lo indefendible es parte de la cultura. Entonces, ahí el liderazgo tiene un rol fundamental y el rol fundamental es que hay que poner reglas claras sobre la mesa. A ver si me explico con eso de las reglas claras. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, los valores de una empresa, entonces la mayoría lo que hace es agarra los valores, hace una ficha y los pega en la recepción de la empresa. Sin embargo, nadie se lo tatúa en el corazón. Lo que hay que hacer es que hay que tatuarse los valores en el corazón y hay que hacer una inducción, como las empresas de primer orden lo hacen, donde la gente concientice que ese valor, cuáles son los comportamientos necesarios o idóneos para que seamos exitosos, cuáles son los comportamientos no deseables y además hay que hacer un tercer renglón, que muy pocas empresas lo hacen, y es cuáles son los comportamientos no negociables. Y eso no es negociable. Y hay que decírselo a la gente en la inducción. Eso no es negociable. Porque, Héctor, porque ahí hay un falso humanismo. Si lo dejo pasar, entra un virus en acción que se llama yo promuevo lo que permito. Y entonces te echa a perder toda la cultura. Pero es que toda la cultura. Y ese punto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cambia instantáneamente cuando tiene cambio de conciencia. O sea, a ver si me explico. Yo conduzco en Medellín de una forma o en Caracas en una forma, me monto en un avión, en 8 horas estoy en Madrid, pero instantáneamente o en Frankfurt conduzco de otra forma porque sé que ahí las reglas son diferentes y sé que son estrictos en el cumplimiento. Entonces, cuando una organización divulga valores, cultura, etcétera, y no es coherente con su cumplimiento, entonces se te va toda la cultura se te va a pique. Y los principales responsables son aquellos que están, digamos, al mando. Excelente. Tengo una pregunta antes de darle el micrófono a José, que volvió a levantar la mano, y es cómo manejar la resistencia al trabajo a distancia por parte de la directiva de la empresa. Tú has trabajado con muchas directivas y no sé si sientes que de repente ellos tienen más resistencia a ese cambio de trabajar en forma remota versus estar en una oficina muy cómoda de 30 o 40 metros cuadrados con una linda vista hacia un paisaje muy bonito, ¿no? Correcto. Yo le preguntaría a los jefes de qué parte del cuerpo les surge el miedo. O sea, ¿cuál es el origen del miedo? Ok. Entonces te lo digo tal cual. O sea, y yo ahí tengo, digamos, cierto kilometraje porque mi padre fue militar, no solamente de carrera, sino militar de carácter. Entonces, cuando tenía que trabajar con él, él estaba al lado mío y me decía lo que yo tengo que hacer. Hasta que un día, ya de adolescente, me le rebelé y le dije, mira, padre, si usted quiere que yo trabaje con usted, dígame cuál es el desempeño que usted espera, cuál es el propósito y el resultado que espera, pero no me diga cómo tengo que hacer. O sea, la gente que quiere controlarlo todo, la gente que quiere, etcétera, no sirve para líder de estos tiempos modernos. Tú tienes que darle a la gente unas metas interesantes y tienes que saber cómo evaluar la meta. Luis, si tú a mí me dices que el próximo martes me vas a hacer un examen de matemáticas, no me llames a cada hora si ya hice las tareas, porque yo siempre estudié la última noche y siempre gané, saqué 20, pero ese es peor mío. O sea, no te metas en cómo hago yo los pequeños detalles para que yo entre en tu esquema mental de trabajo. Y si tú tienes puros roboticos alrededor tuyo, entonces es hora de seleccionar a la gente de otra forma. O pero irte a otra empresa porque no vas a crecer, millennial, ¿no? se la va a calar. Ningún millennial se lo va a calar. Eso es correcto. Y lo estamos viendo realmente. Muy bien, José, adelante, por favor. ¿Tienes otra pregunta, creo, o comentario?
Sí, gracias. Una pregunta. De alguna manera, Alejandro le acaba de responder y es precisamente en las empresas familiares, ¿cómo determinas una política y de qué manera haces esta inducción de lo que es negociable, lo que es y lo que no es negociable? Porque hay ciertos comportamientos que no son idóneos, pero por la estructura familiar de la empresa, lamentablemente, pues, digamos en criollo, te la tienes que calar porque son tus hermanos. Ok, para eso existe algo que se llama el protocolo familiar. El protocolo familiar, acabo de trabajar con una familia exitosísima y muy bella en Centroamérica y también aquí. Y el protocolo familiar es como un estatuto familiar. Para que un equipo de primera funcione, tú tienes 3 requisitos básicos que ninguno puede faltar. 3. Después lo puedes decorar, pero si alguno de estos 3 falta, ahí hay problemas de equipo. Primero, tiene que haber un objetivo común. Llámalo también razón de ser, hacia dónde vamos. Segundo, tiene que haber una comunicación abierta. Y abierta significa que nos podamos decir las cosas. Por supuesto, contacto. ¿Ok? Pero cuando hay miedo o la gente se calla, eso genera herida emocional y toda herida emocional pasa factura. Júralo. Y tercero, reglas claras. Y hay que reunirse en familia. Y si no lo pueden hacer en familia, pidan a alguien, algún amigo, un psicólogo, un moderador que les ayude, pero hay que poner reglas de juego sobre la mesa. Que a propósito, ahora que mucha gente trabaja desde la casa, tiene que poner también reglas de juego desde la casa. Porque hasta ahorita lo normal que si tú estabas en casa no estabas trabajando. Pero cuando hago un webinar les voy a pedir que no pongan reggaetón en el trasfondo, por ejemplo. O sea, hay que poner reglas. Y si hace falta más de una reunión, pues es más de una reunión. Y si hace falta 3 reuniones hasta que se pulen, porque todo el mundo tiene que firmar las reglas y tiene que comprometerse a cumplirlas. Porque las reglas no benefician a nadie en particular. Las reglas benefician el liderazgo del proyecto. El gurú levantó la mano. José Antonio. Walter Gil. Gurú, amigo, qué gusto escucharte. Igualmente. Quería hacer un planteamiento con una pregunta. Yo creo que ya viviendo, pasados los 2 meses de pandemia, cuarentena y sus combinaciones, ya pasamos el momento de resistencia al cambio de trabajar en casa. Y he sabido de empresas que ya están incluso encuestando a sus colaboradores, preguntando qué necesitan para seguir trabajando en casa por varias cosas. Uno, a la cuarentena le faltan 2 o 3 semanas, y no importa cuánto leas esto, porque faltan 2 o 3 semanas siempre, eternamente. Y por otra parte, hemos visto empresas que ya incluso han dejado sus alquileres de oficinas, de espacio físico. Entonces, hablamos de liderazgo, hablamos de una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones laborales humanas, y estas relaciones humanas, para construir confianza, liderazgo, cultura, necesitan roce. El roce de tomar el café juntos en la mañana, encontrarse en la fotocopiadora, de pasar frente al equipo de informática y pedir ayuda, etcétera, y se va consiguiendo la gente el ascensor de la oficina. ¿Qué recomiendas, Alejandro, para construir esta nueva cultura, este nuevo liderazgo, donde el contacto visual es a través de una pantalla y el contacto físico prácticamente inexistente? Mira, me gusta mucho el planteamiento y nos iremos acostumbrando a esto de hacer cosas por Zoom. Si me hubieras preguntado esto hace 3 meses o 4 antes de la pandemia, te hubiera dicho, oye, eso es como lavarse los pies con los calcetines puestos. Eso no da. Pero hoy tuve un webinar con una empresa donde invité a una persona muy especial al webinar y prácticamente todo el mundo se echó a llorar por la emotividad de esa cercanía, aunque estábamos en varios países.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya para esta generación del futuro, hacer un webinar será tan cerca casi como nosotros tomarnos una cerveza. Y si un día de esto hacemos un webinar y Luis nos lo permite, entonces si en lugar de agua abrimos una botella de whisky, por supuesto cada uno la suya y nos servimos el trago, no digo que 100%, pero casi que simularemos algo similar, porque es que la energía no tiene fronteras, porque la cercanía depende en qué medida vibramos al unísono. ¿Te diste cuenta que las amistades no dependen del tiempo que tú conoces a alguien, sino de la sintonía? De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, tuvimos la sensación que somos amigos de toda la vida, lo que pasa es que no nos habían presentado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que evocar esos momentos, de repente sin fotocopiadora por Zoom, pero no puede ser que hagamos reuniones de Zoom solamente para digerir problemas y chequear si alguien cumplió los KPIs o no, sino tenemos que aprovechar también lo digital para celebrar, para darnos un abrazo digital y para emular eso lo más cercano posible. No sé si te contesté. No me di cuenta que estaba en mute. Decía que tengo un ejemplo. Nosotros tenemos ya tiempo trabajando en forma remota. De hecho, hemos vivido en diferentes países. Somos realmente unos nómadas de alguna forma. Y el mejor ejemplo es que tengo 5 hijos. Todos nacieron en la diferente ciudad y con la misma linda esposa, ¿no? Pero tengo un amigo que no veía hace 15 años, Rafael Espinosa, que debe estar aquí presente. Y con él, por ejemplo, ahora trabajamos en algunos proyectos y a las 7 de la mañana, hora de Lima, 8 de la mañana, hora de Miami, él está en la costa oeste, cerca de Fort Myers. Él me pone la reunión, me dice, tomando un chocolate con Haití. Y mientras tanto yo me tomo mi café. Y así comenzamos a trabajar. Entonces ya tenemos esa familiaridad. Y lo otro que quería complementar es el hecho de que uno se acostumbra a diferentes formas de acercarse. Los japoneses, tuve la oportunidad de estar unos meses allá trabajando, no se dan la mano y se respetan más que nosotros los latinos y posiblemente se quieren igual o más que nosotros los latinos, que nos gusta abrazarnos y darnos la mano. Después de esos meses a mí me parecía extraño darnos la mano. Y no solamente extraño, sino inclusive antihigiénico. La cultura japonesa es una cultura que tiene los taxistas, los choferes, con guantes blancos, o sea, impecables. Tú no ves un poquito de sucio, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de costumbres. O sea, y al final, muchas veces dicen que la cultura mata la estrategia en el desayuno. Hay que generar cultura. Es más importante que hacer un plan estratégico. Hay que tener una cultura realmente de trabajo en equipo, de poco miedo, de confianza, de experimentación, de innovación. Sí. Luis, tú tocaste también un punto y me gusta también el punto que tocó Evelyn sobre los jefes un poco reacios al teletrabajo. Ajá, correcto. A ese jefe yo le zumbaría una pregunta muy sutil, pero de fuerza de un misil antinuclear. Fíjate lo siguiente. ¿Cuál es el grado de rentabilidad adicional que podemos cosechar si seleccionamos la gente bien y le podemos tener confianza? Los equipamos, por supuesto, pueden hacer teletrabajo. Se nos libera a veces 40, 50% del metraje de nuestras oficinas. Y además, reducimos los niveles de gerencia medios y supervisorios que son caros y que muy pocas veces aportan directamente. Yo lo siento por los supervisores y los gerentes, pero o se vuelven en buenos especialistas o se vuelven buenos directores. Pero ahí hay una camada de gente que no hace otra cosa que vigilar que los otros trabajen. Entonces, imagínate el potencial de rentabilidad que se te libra. Excelente. Tenemos a Walter Hill, que además, o sea, tiene una plataforma de educación a distancia, o sea, que tiene mucho que ver con la parte de aprender en forma remota, que nos pidió también la palabra. Adelante, Walter, ya tienes el micrófono habilitado. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Alejandro, buenas noches. Un gusto haber asistido a este tan interesante café webinar. En realidad no era tanto una consulta, era más algo que estuviste comentando, que la verdad que en este momento no podría
ser muy detallado porque han sido tantos temas, pero hubo algo que era más como para aportar, ¿no? Y tiene que ver sobre las distintas formas como existe el relacionamiento entre la compañía, entre los dueños y los trabajadores, o probablemente entre la empresa y sus stakeholders. Y ahí el tema que quería comentar era que, por ejemplo, mire este caso, hace unos años atrás, hace unos 4 años atrás, la compañía de petróleos de Perú, que dicho sea de paso también es estatal, tuvo un problema en el oleoducto, el que transporta el crudo desde los distintos campamentos de explotación hacia las refinerías, ¿no? Y esto sucedía periódicamente, sucedía una vez al año, sucedía a veces hasta 2 años, y era todo un hito que no había habido rompimiento de ningún punto del oleoducto, pero a veces cuando había que hacer, pues iban todas las cuadrillas y se resolvía el problema y la comunidad estaba sumamente indignada por los temas ecologistas también, ¿no? Y el petróleo por todos lados, etc. Hasta que un día, hace estos 3, 4 años atrás, sucedió que hubo un rompimiento nuevamente, se rebalsó el petróleo sobre la Amazonía y al gerente de ese momento pues se le ocurrió la brillante idea de pedirle a la comunidad que ayuden a la compañía también a resolver el problema, y todos felices, y encima les pagaba, ¿no? ¿Y qué sucedió? Después de resuelto esto, pues resulta que cada 2 meses empezaba a romperse la tubería por todos lados. Entonces, la motivación se entendió mal, por decirlo muy naif, y la comunidad entendió que rompiendo a cada rato, pues recibían plata de la compañía. Entonces, ¿cómo puede transformarse a veces un acto de buena fe o de buena disposición, no solamente del trabajador, a veces de la misma compañía, y doy el ejemplo del stakeholder externo, que en este caso era la comunidad, y que te puede jugar en contra también, ¿no? Eso solamente quería aportar. Ok. Gracias. ¿Le contesto, Luis? Sí, por favor. Walter, muy buena tu pregunta, fíjate. Eso daría mínimo para otro webinar, pero voy a ser corto. Nosotros tenemos que saber que existen 2 tipos de pensamiento, el pensamiento sistémico y el sistemático. ¿Okay? Nosotros solamente nos educan para el pensamiento sistemático. El pensamiento sistemático trabaja con una lógica secuencial. El pensamiento sistémico trabaja con una lógica interdependiente. ¿Ok? Entonces, lo que por una parte está bien como lógica secuencial puede producir efectos nocivos en el sistema como un todo. Voy a ponerte 2 o 3 ejemplos. ¿Ok? Y eso que mi abuelito fue médico, y todo el respeto a los médicos. Es lógico que si te duele la cabeza, tú vas a buscar una aspirina o algo si no se te va. ¿Ok? Y es lógico que si existe eso, alguien va a desarrollar la aspirina. Y es lógico que si alguien la desarrolló, alguien la importa, alguien la vende y alguien la receta. Pero como sistema, el sistema de salud promueve la enfermedad, no promueve la salud. Porque se paga por reparar la enfermedad. Los chinos hace 5.000 años, o tibetanos, los indios, etcétera, pagaban a sus médicos para que la gente no enfermase. Y en el momento que alguien enfermaba, una familia enfermaba, le restaban los honorarios. Entonces, por supuesto, desarrollaron la acupuntura, la digitopuntura, la reflexología, el feng shui, el harakiri, no, esa otra vaina. Pero toda esa vaina, listo. Entonces, nosotros tenemos que pensar sistémicamente. O sea, ¿qué efectos secundarios estamos generando con aquello que premiamos o no premiamos? Y vuelvo al placer y al dolor. ¿Me explico? Excelente. Gracias. Muchísimas gracias, excelente. Tengo una pregunta y con eso terminamos porque tratamos de ser puntuales en el inicio a las 7 y tratamos de cerrar a las 8 también. Pero cuando es interesante nos damos un poquito más de tiempo mientras ustedes permanezcan ahí. Es de Ingrid Herrera y nos dice, ¿qué pasa cuando se deja a las personas con una meta y no cumplen con el compromiso y no se logra el resultado? ¿Qué se recomienda? Listo.
¿Para qué tienes en tu orquesta un músico que no toca bien? Ni practica. O sea, si eso es además, o sea, se le llama la atención, pero si es recurrente, y yo he tenido que despedir en mi trabajo de gerente, he tenido que despedir personas. Y los que hemos tenido que despedir personas sabemos lo duro que es despedir. Sobre todo despedir a alguien que tú mismo contrataste, que seleccionaste. ¿Okay? Entonces dice, ¿y dónde me equivoqué yo? Y lo que a mí me ha funcionado es lo siguiente, que yo aviso 1, máximo 2 veces. Pero cuando le digo a una persona que si yo te doy un trabajo y te digo para cuándo me lo puedes hacer y tú me lo prometes para el martes a las 3, yo cuento con eso. Tú no me puedes fallar, porque además te preguntan para cuándo me lo puedes tener. O si lo necesito para el viernes, te pregunto, mira, esto es para el viernes y es urgente. ¿Podrás hacer? Si tú me dices que sí, yo cuento con eso. Y si tú me fallas, te aviso una vez y te aviso máximo 2. Pero a la tercera, yo no soy el que te despedí. Fuiste tú el que se despidió a sí mismo por no cumplir una regla. Y por eso hay que diseñar los no negociables. El que entra en un no negociable se autodespide. Voy a ponerte también un ejemplo. Hicimos una tienda de comida de delicateces espectacular y los empleados se les permitió comer y tomar lo que ellos quisieran. O sea, no se les puso límites. ¿Ok? Perfecto. Lo único que les pedimos que apunte cada quien lo que come y lo que toma. ¿Por qué? Porque necesitábamos calcular los costos y la rentabilidad. Y pusimos cámaras y había gente que comía y después apuntaba solo la mitad. Muchacho, apúntalo, ¿no? A la segunda, despedido. Eso no es negociable. Sencillamente no es negociable. La honradez no es negociable, definitivamente. Sé que estoy abusando de tu tiempo, Alejandro, pero tengo una consulta de Evelyn y creo que va a ser buena para toda la audiencia. Tenemos todavía 60 personas. Entonces dice, tengo una persona del equipo que aunque le das apertura y trabaja por resultados y no por horas de conexión, ella vive estresada. Eso me llevó a un proceso de reflexión en función de mi forma de manejar su realidad. Lo cierto es que no pasa así con el resto del equipo y ella reconoce que se trata de algo muy personal, muy de ella. ¿Cómo manejarlo? Es la pregunta. Oye, me gusta la pregunta. A veces tenemos que ofrecerle ayuda profesional a alguien. ¿Ok? Eso puede ser un coach, eso puede ser un psicólogo, eso puede ser alguien que maneje esa situación mejor que esa persona. ¿Ok? Pero, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho desde hace muchos años introducir la meditación diaria dentro de mi rutina de vida. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede hacer y ajustando algunas pequeñas cosas uno puede progresar impresionantemente. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que con esto vamos concluyendo. Sin embargo, me gustaría que me des tu opinión con respecto a qué valor le ves tú, ya que mencionaste de coach, al coaching ejecutivo, coaching de juntas directivas, coaching para personas de alto nivel desde el punto de vista jerárquico por ahora, ¿no? Te respondo con una pregunta. ¿Rafa Nadal tiene coach? Vi un video donde tenía una persona, que creo que es su tío, que era una especie de coach, era su coach, ¿no? O sea, era una persona que le exigía o le exige mucho, creo. Michael Jordan tenía coach. Creo que sí. Bueno, Listo. no soy muy bueno en deportes. ¿Perdón? Messi tiene coach, sí. Muchachos, los número 1 del mundo, todos tienen coach. Todos tienen coach, por eso son número 1. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Tiger Woods, el golfista golfo, tiene 5 coaches. Uno para la concentración mental, otro para el swing, etc. Entonces, eso es muy útil, porque mi pregunta es, ¿por qué tengo que pasar yo por ensayo y error, si puede venir una persona con mayor kilometraje que yo y me puede indicar ciertas cosas a mejorar? Y además, Luis, hay algo bien interesante, y es que el pez, hasta que no sale del agua, es el que menos sabe que está en el agua. Entonces, no sé si te ha pasado que alguien viene a buscar tu sugerencia o tu ayuda, tú le puedes ayudar al amigo, pero resulta tú que estás pasando por la misma situación y tú no te puedes ayudar a ti mismo.
Correcto. Entonces, una persona que con buena voluntad te ayude a progresar, eso vale oro. Vale oro. Excelente. Muchísimas gracias. Y te felicito por este espacio, de verdad que, y muchísimas gracias.